Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Con el gusto de siempre los saluda su amigo Jorge Alberto Bojalil Soto en una emisión más de su programa Debate. Bueno, agradecemos todos los comentarios que nos han estado haciendo llegar respecto al programa y bueno, estamos muy contentos pues por todo ello. Pues los invitamos también a hacer críticas, a propuestas, etcétera, porque esto es muy importante para todos. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema importante que aunque se genera Guanajuato, causa mucha preocupación. A mí me causa mucha preocupación este problema de la represión creciente que se ha venido dando en Guanajuato en torno a las mujeres, en torno a la gente que está buscando a sus desaparecidos. Los gobiernos comúnmente del corte de Acción Nacional, de derecha, pues en un momento dado son gobiernos que no propiamente se abocan pues a las necesidades del pueblo, son gobiernos clasistas que van hacia una élite y vemos, bueno, cómo tratan las manifestaciones y esto es muy preocupante porque aparte de estos gobiernos que se acercan, como en el caso del PAN en Guanajuato, el yunquismo, que se acercan mucho a posiciones fascistas y esto pues es muy, hemos invitado a una activista muy importante en Guanajuato, una mujer que es un ejemplo en la lucha de las mujeres, Raquel Vázquez Rivera, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Ella es activista por derechos humanos en el Estado, también es escritora y bueno, y participa en defensa del medio ambiente, en defensa de las mujeres, también en las luchas porque aparecen los desaparecidos a nivel nacional y es una mujer con una conciencia social muy profunda que nos honra. También gracias Raquel por estar aquí. También tenemos a Francisco Romero como siempre. Arcelia se nos incorporará en un momento. Quería preguntarle a Raquel. Raquel, ¿qué opinas de esta situación que se acaba de dar en León en relación con la represión a las mujeres, a las reporteras, toda esta situación que se acaba de dar? Híjole, pues es preocupante porque pues ya tiene historia, o sea, no es una vez. Yo el fin de semana que entré y que empecé a ver todo lo que estaba pasando, me tocó entrar en el momento en el que estaban haciendo la transmisión en vivo, yo no lo podía creer. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es lo que está pasando como en gobiernos, como si estuviéramos en el DF, en gobiernos priistas de antaño, ¿no? En represiones de esa magnitud, aquí ahorita a colectivos de madres buscadoras, a marchas pacíficas feministas donde se vio claramente que era una cacería. O sea, lo primero que yo me centré después, o sea, con la preocupación, era tratar de entender por qué estaba pasando, qué es lo que estaba pasando, por qué esta estrategia del gobierno en turno. A nosotros nos pasó no tanto una represión así tan marcada, pero desde que estábamos en el activismo, en medio ambiente, en el camellón, nos pasó ser también, sufrir toda la maquinaria, ¿no? Que empieza los engranes de campañas de desprestigio, etcétera, etcétera. Entonces, estaba yo viendo un video sobre cómo grabar revoluciones y hacían una reflexión que me pareció muy oportuna tocar, que siempre que se empieza una protesta pacífica, los gobiernos usan la fuerza bruta, entonces hay imágenes de violencia, se genera una sensación de caos, la ciudadanía se siente desprotegida y entonces exige la protección al aparato de gobierno. Pues te lo da de alguna manera capturando a los manifestantes, a los que provocan esas violencias, y es un círculo vicioso. Esa es la estrategia de los tiranos en el poder. Por eso es importante que la evidencia que muestre el engaño y romper con este círculo vicioso. Por eso también yo siento que fue el ataque directo con las compañeras periodistas, las compañeras reporteras que estaban en ese momento evidenciando precisamente ese engaño. Marta de Poplav describió el momento como si fuera un safari, una cacería.
ella lo veía como en el momento un grupo de policías señalaban a una compañera, a una activista, a una manifestante, y se iban como si fuera un venado, ¿no? En cacería. Iban y la cazaban, pero la cacería continuó, no solamente, ya se había acabado la marcha, ya había pasado, continuó la cacería a sus coches particulares, al sistema de transporte, a la oruga, cazando a las personas solamente porque eran mujeres e iban vestidas de negro, como en la manifestación. Incluso hubo unas detenciones ahí de personas, de una mujer con su hija, creo que no tenían nada que ver, ni siquiera habían ido a la manifestación. Entonces, pues esto se sale ya de todo, de lo que podemos permitir como sociedad, definitivamente. Por eso causó revuelo, por eso está el ojo, y nuestra exigencia no debe de irse para abajo, a todo lo contrario. El micrófono, Jorge. Gracias, Raquel. Mucho, de tus palabras me hacen reflexionar mucho. Cuando yo estaba en el Politécnico en el 68, estaba muy joven en la secundaria, pero me tocó la represión, me tocó todo estos días sordadas, me tocó el 71, y la verdad que lo que está haciendo el PAN en Guanajuato se acerca mucho a esa situación, y es peor porque los gobiernos de este corte, cuando hay crisis como ahorita lo que se está dando, esta crisis política, social o económica, tienden a volverse cada vez a atacar más a las cuestiones populares, porque a los grupos de poder no los atacan. Aquí no veo que se evidencien las cuestiones de los poderosos, las cuestiones de corrupción, aquí como si nunca pasara nada, y obviamente por la inseguridad tremenda, y tampoco ahí ocurre gran cosa. Y entonces en este sentido sí me parece muy preocupante. Francisco, ¿tú cómo ves esta situación en relación con el estado de Guanajuato? ¿Es preocupante el corte de este tipo de gobiernos que cada vez se está insensibilizando más y que está evidenciando para quién gobierna? Mira, más que preocupante, yo creo que es altamente grave y perturbador para la vida democrática del pueblo de Guanajuato. Porque no se justifica por ningún motivo un abuso de autoridad de esta manera. No se justifica y no se entiende un abuso de autoridad en una sociedad que se aprecia de su civilidad y de sus esquemas de organización y vida comunitaria. Entonces la pregunta sería, ¿qué fue lo que pasó que provocó que la policía se le ordenara actuar con esta, no solamente brutalidad policial, sino con este sentido de represión? O sea, hemos tenido casos donde la policía es acusada de esos usos excesivos. No, acá fue una orden que se dio de reprimir un movimiento que en Guanajuato empieza a tomar mayor fuerza y protagonismo, y lamentablemente con este tipo de eventos tan lamentables, tan reprobables en la autoridad. Hoy por hoy el movimiento de mujeres, el movimiento feminista en Guanajuato, está siendo visto no solamente por el país, sino por ojos internacionales, para tratar de entender cuál fue la incidencia, cuál fue el arrojo de este grupo de compañeras que cuestionó tanto a la autoridad, que enojó tanto a la autoridad, que ordenó de esta manera la represión. Porque fue un acto de represión, no es solamente un caso de abuso policial. Aquí hubo una instrucción de los mandos, aquí hubo una orden de los mandos donde ordenaron no solamente
detener, sino violentar a las mujeres, dejar a las mujeres y ponerlas a disposición. Entonces, sí es un tema más que preocupante, es un tema que trastoca la vida pacífica y civil del estado de Guanajuato. Hoy por hoy, el estado que es reconocido por el movimiento de independencia de este país, sus entrañas se han de estar moviendo y cuestionando duramente cómo se justifica, cómo entender y poder explicar este tipo de abusos por parte de la policía que hoy fue evidenciado no solamente por cómo se documentaron sus abusos, sino por la exigencia de una responsabilidad de la autoridad por todos los abusos que cometió. Sí, esto ya está teniendo un alcance nacional e internacional. Como dices, varias organizaciones sociales en distintas partes del país y organizaciones de mujeres están protestando justamente por esta situación de la represión. Y bueno, es importante que los guanajuatenses no nos quedemos callados, los mexicanos no nos quedemos callados ante estas circunstancias, porque, bueno, yo te pregunto, Raquel, bueno, protestar porque un policía viola a alguna muchacha, alguna mujer en la calle, exigir que se presenten los desaparecidos, que el gobierno cumpla con su deber y su obligación de mantener la paz y de evitar que se den este tipo de crímenes, y por qué entonces esta represión tan salvaje, tan ordenada, ¿por qué? ¿Cuál es el temor que le tienen a las mujeres en Guanajuato y en el país? Y más de un gobierno que con una visión conservadora, de un origen pues ya misógino, que eso también se vuelve muy peligroso, porque aunque por un lado predica que la familia, por otro lado ataca pues a la cuestión de las mujeres, y esto se vuelve muy grave. ¿Por qué tanto miedo a esta cuestión de la organización de las mujeres? Tu micrófono, por favor, Raquel. En el movimiento feminista hay muchas máximas. Una consigna, por ejemplo, siempre ha sido la de nunca más van a tener la comodidad de nuestro silencio, que se me hace muy fuerte. De hecho, a mí se me hace extraño que no nos hubiéramos organizado antes, que hubiéramos aguantado tanto en el Estado. Llega un momento en el que no se puede más, que no se tiene nada que perder, como dicen, o sea, nos quitan todo, pues nos quitan el miedo. Entonces, empezamos a alzar la voz como debe de ser, porque es una válvula de escape. Aquí hay muchas cosas que comentar. Como decían ustedes, o sea, aquí hubo un mandato. Cuando hace poco compartí algo que era una lectura que podría ayudarnos a entender que es una investigación de los periodistas de a pie, que se llama Cadena de Mando. En esta investigación se trata de los militares, pero esta investigación parte de la pregunta ¿por qué matan, por ejemplo, los soldados? Y entonces va desglosando toda la cadena de mando. Y es muy importante saber que los policías, en este caso, definitivamente las policías no se mandaron solas. Hubo alguien que dio la orden, hubo alguien que dio la orden de reprimir y hubo alguien que dio la orden de ir siguiendo todavía después. Eso es gravísimo. Y se me hace todavía más grave porque hasta ahorita el gobierno municipal en León no ha dado ningún mensaje de solidaridad con las víctimas. O sea, mantienen su postura de que se actuó conforme derecho y después salen estas encuestas que niega el municipio, que no sabemos de dónde salen, pero que empiezan a hacer preguntas sesgadas tratando obviamente de poner a la opinión pública ciudadana del lado de la actuación y de la represión, precisamente en el fenómeno que les describía yo al principio, o sea, de que se sienta la ciudadanía con un caos, con una inseguridad y que pida entonces al gobierno que pare con eso,
y que el gobierno les diga, ah, bueno, pues precisamente por eso, para darte seguridad fue que hice esto. Pero deben de entenderse las diferencias entre violencia, vandalismo y protesta, que nosotros insistimos muchísimo, porque la violencia, ya la decía una académica que se me fue el nombre ahorita, perdón, la violencia es directa a una persona, un golpe, un insulto, es algo sistemático. El vandalismo es cuando no se tiene un propósito claro, se destruye por destruir, pero una protesta es una manifestación por congruencia, por rabia, por escape, para hacer visible la problemática, una injusticia, algo que no ha tenido solución, que es necesario que se vea. Entonces, vemos que las compañeras estaban protestando por una violación de unos policías a una mujer que no se... Y vuelve a pasar lo mismo, es que no sé, hasta me no articulo cómo poner la gravedad del asunto en este caso. El caso, por ejemplo, de la colectiva de buscadoras, de las madres de las familias, fue también, ahí se tiene que ver de la misma manera, no actúan solas. ¿Quién manda la represión de tal manera y de manera tan desproporcionada, como dicen ustedes, cuando no se tiene lo mismo hacia la delincuencia, sino una manifestación pacífica de mujeres que incluso en ese momento ya había acabado? Ese es el problema. Y cuando dices que hay una sociedad misógina y machista, no podemos desligarlo de ninguna manera. Hay una frase que yo siempre cito de Rita Segato, que dice: la violencia se valida en el mandato de masculinidad que es dado por la misma divinidad en una religión machista y misógina. Y esto es importantísimo en el contexto en el que vive Guanajuato, de violencia, no es cosa menor, y de religiosidad. O sea, el mandato de masculinidad está dado por la misma divinidad, cuando tu religión es machista y misógina. Y en eso deriva precisamente en el actuar de las policías, en el actuar de las autoridades, en el actuar de la sociedad, cuando reprime una protesta feminista, precisamente de mujeres, cuando hay un sesgo de violencia de género, precisamente. Sí, y gracias, Raquel. Con lo que has dicho, sí, a mí me tocó ver cuando ustedes estaban defendiendo, incluso me tocó hacer un escrito exigiéndole al gobierno que no las atacara cuando estaban defendiendo los árboles en el Camellón, aquí en una de las avenidas de Irapuato, y la cuestión tan desproporcionada de otro humanista aquí en Irapuato, que con la mano en la cintura amenaza a la gente que está luchando por defender la naturaleza, el oxígeno, etcétera, y que se siente impune ante cualquier cosa y ante los intereses de las obras públicas y todas estas cuestiones. No le importa violentar al medio ambiente, no le importa violentar a las mujeres, no le importa violentar a la gente que defiende a la ecología y que defiende al medio ambiente. Entonces, aquí hay varias cosas. Sí se trata de actos. Ahora, el gobierno también siempre trata de minimizar, pero bueno, todos sabemos, y yo les digo a todos quienes nos escuchan, bueno, ¿quién en sus familias no? Porque a todos nos ha pasado el temor de que nuestras hijas salgan a la calle, nuestras esposas, nuestras hermanas, porque los feminicidios también es algo muy grave aquí del gobierno, y entonces de repente tratan de voltear la opinión pública por una cuestión de una supuesta paz pública, como bien la decías, pero que es una paz hipócrita, porque finalmente ellos no defienden esa situación. Y mientras los ciudadanos no hagamos conciencia de que lo que está haciendo el gobierno afecta directamente a nuestras vidas, a las vidas de nuestras mujeres, y bueno, obviamente va mucho más allá, no nada más en relación con la mujer, pero hay que particularizar de manera muy importante la cuestión de la mujer, porque son las principales ofendidas en todos los sentidos. ¿Tú cómo ves esto, Francisco? Tu micrófono, por favor. Sí,
La participación, la irrupción hoy de las mujeres en el espacio público tiene muchísima explicación. O sea, qué fue lo que evidenció el movimiento de mujeres en este sexenio? Es la falta de espacios públicos con una perspectiva de género, la falta de espacios públicos con una agenda desde y para las mujeres. O sea, no es solamente el gobierno panista, es el gobierno federal, son los gobiernos del Estado. Toda esta serie de cambios y acciones que se han dado en todo el país, aquí mismo en la Ciudad de México, este malestar, este enojo de la autoridad porque la mujer salga y de una manera, con estos términos, haga las protestas, ha ocasionado que las autoridades se vean muy cuestionadas en lo que es su ejercicio de la autoridad. Entonces, sí tiene una razón de ser el por qué la mujer hoy está exigiendo lo está exigiendo de la manera que lo está haciendo. Yo no quiero cometer una generalización, porque incluso es una investigación que está en curso lo que sucedió en León, Guanajuato. Sí hubo actos de protesta, sí hubo actos donde hicieron algunas pintas, pero esos actos de protesta que hicieron las compañeras, que para algunas gentes podrían considerársele una falta o un delito, no se compara en nada para otras protestas que ha habido, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, de una manera mucho más fuerte, más belicosa, más transgresora, pero incluso las protestas de acá de la Ciudad de México tienen una razón de ser. O sea, es el nivel de violencia que ha llegado en contra de las mujeres, está rebasando todos los indicadores, está rebasando a las mismas instituciones. La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de las Mujeres, no tuvo capacidad para reaccionar, no han tenido capacidad para reaccionar frente al el nivel de violencia que hoy se está viviendo las mujeres. Pero no es solamente la violencia, sino son los espacios de incidencia y de toma de decisiones. Hoy por hoy siguen teniendo una visión patriarcal, machista y sexista que de plano sesga mucho la participación de las mujeres. Entonces, sí es un tema que debemos debatir, la irrupción de las mujeres en los espacios públicos, pero también un tema que tenemos que distinguir es el ejercicio de la autoridad. Hoy por hoy en nuestra sociedad no podemos seguir contemplando esta concepción de autoridad tan autoritaria, tan arbitraria y tan represora. Hoy por hoy el titular de Seguridad Pública de León tiene que ser separado. Los hechos ocurridos en León, Guanajuato, se tienen que investigar. No podemos transitar como sociedad diciendo que fueron algunos policías los que cometieron los abusos. No. En la estructura de mando de los policías hay una responsabilidad. En el operativo que se ordenó hay una responsabilidad. Y esos eventos se tienen que investigar y sancionar. Entonces, por lo mismo, no hay que confundirlo. Una cosa es la lucha de las mujeres, el movimiento feminista, las expresiones radicales que puedan tener las compañeras, y otra cosa es el abuso de autoridad que se cometió en León, Guanajuato, y eso no pasa por ninguna encuesta más absurda que quieran hacer en León. O sea, los abusos que se cometieron, el abuso que cometieron en el hecho original de la compañera que denunció públicamente lo que le había hecho un par de policías, no es una conducta aislada, ¿sí? Por eso motivó el enojo de las compañeras y salieron a la calle. Entonces, por eso los mandos, la manera de reprimir, o sea, cómo a un grupo de mujeres se le ocurre venir a evidenciar lo sucedido hacia el interior de la estructura policial. Por eso, esos hechos sí deben de ser investigados por una comisión independiente, por una instancia que pueda llevar al fondo la investigación, para que
de esa manera podamos parar este tipo de abusos de autoridad. ¿Por qué, ahorita le damos la palabra a Raquel, pero por qué le tienen tanto miedo a la organización de las mujeres? El Estado mexicano en general y el Estado de Guanajuato en relación con los movimientos que vienen de abajo, con los movimientos sociales, se comportan de una manera muy represiva. ¿Qué temor tienen, además de que los evidencien? Porque obviamente se trata de una cuestión de poder. Tiene que ver principalmente de que es esta distribución de roles y papeles entre hombres y mujeres. Es esta construcción patriarcal que hoy sigue dominando nuestra sociedad y que de alguna manera establece relaciones de poder, Jorge. Entonces, por eso nos negamos y nos causa tanto enojo y rechazo que veamos a las mujeres ganando espacios públicos o diciéndonos las mujeres, ustedes no tienen cabida en el movimiento feminista. La sororidad es entre mujeres. Ustedes, varones, van atrás. Sí, ya no van a un lado, van atrás. Porque no terminamos de entender que hoy por hoy hay un cuestionamiento a la construcción de la relación de género. Y eso en nuestra sociedad causa muchísima inseguridad al varón. El varón hoy por hoy no entiende cuál es su papel en los espacios públicos y en los espacios privados. Sí, Raquel, a mí me parece también muy perverso que principalmente no haya mandado a mujeres a reprimir. Obviamente eso es, viene con toda una intención política y toda una intención precisamente de violentar más a los movimientos. Y bueno, otra cuestión muy grave que se está dando aquí, los asesinatos en Guanajuato a las mujeres trans, los que están luchando por los derechos de la diversidad de género. Yo conozco activistas de Irapuato que se tuvieron que cambiar a Canadá por la represión en la que sufren aquí porque estaban exigiendo sus derechos, el matrimonio y todas estas cuestiones, y de plano no abran esta situación. Eso ya es muy grave, que la gente no tenga el derecho a protestar y a demandar igualdad en las políticas públicas. ¿Tú cómo ves esta situación? Pues cae en lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, el feminismo es un movimiento de emancipación. Entonces, simplemente es romper con el status quo, como comentaba el compañero, que es la irrupción completamente y eso significa que van a perder privilegios, pues los que hicieron que los derechos humanos fueran sus privilegios, ¿no? Los gobernantes. Entonces, toda esta maquinaria que despliegan de represión es precisamente por eso. Nos unimos y ahorita que dices de la diversidad, pues es que estábamos solos, estaban separados. Y eso es lo que quiere seguirse manteniendo así, por eso hay toda esa represión. Si de por sí es difícil y tiene un estigma las manifestaciones y la protesta, porque a la gente teme que estas cuestiones, entonces pues ahora peor. Pero se fortalece el movimiento porque es necesario en este momento, en el contexto en el que se vive en Guanajuato. Sabemos que Guanajuato, bueno, pues ahora es el primer lugar en homicidios, es el primer lugar en violencia, y es una consecuencia total de eso. Vamos a ir a un corte y regresamos, pero yo me pregunto de qué puede presumir el gobierno y decir que no haya violencia y que está defendiendo a la ciudadanía cuando violenta precisamente a las mujeres que son a las que han sido más atacadas en esta sociedad misógina, machista. Los datos de poder en el programa pasado también vimos este aparato de poder que se da en las jerarquías eclesiales, que también se mantienen calladas ante esta situación, hablan y dicen de la familia, pero a la hora de defender los derechos, la cuestión de
de los abusos a los menores y toda esta situación, se quedan callados. Entonces hay una hipocresía muy grande, pero es un temor a una ruptura que se dé desde las mujeres y otros grupos sociales, los que defienden el medio ambiente y todo lo demás, en un cambio de sociedad que evidencie que precisamente estos gobiernos no están en pro de los derechos de la mayoría de la gente. Vamos a un corte y regresamos. Pues estamos de regreso, amigas y amigos. Estamos tocando un tema muy importante, trascendente, no solo para Guanajuato. En Guanajuato, desgraciadamente, se está dando esta situación de represión a los movimientos que están exigiendo cuestiones legítimas, como la cuestión de las mujeres, lo que hemos dicho, feminicidios, las violaciones, toda esta situación tan grave, los que están buscando a sus desaparecidos y que ser escuchados como tiene la obligación la autoridad, ocurre la represión. A mí me ha tocado ver en Guanajuato, y bueno, Francisco Romero también ha estado dentro de este análisis de estas situaciones, ya nos comentará, pero mujeres desde los 90s y bueno, probablemente antes a mí me tocó ver desde los 90s que estaban buscando clarificar la cuestión de la voz de la mujer, la exigencia, buscar una mayor igualdad de género, un cambio en este rol del papel machista de nuestra sociedad estatal y en general a nivel nacional o internacional. Y entonces, bueno, eran voces muy, muy interesantes que todavía están ahí. Yo he estado viendo últimamente, y yo creo que esto tienen miedo las autoridades, una cuestión muy importante de un crecimiento trascendental. Yo vi a una compañera llorar porque hace poco en las manifestaciones de mujeres en Irapuato y en el estado, era un cambio que le dio mucho, mucho gusto de cómo ha crecido esta cuestión de la conciencia de las mujeres y para las mujeres. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo va el movimiento feminista en Guanajuato? Va creciendo y se va fortaleciendo. En Irapuato, por ejemplo, está la colectiva Resistencia Radical Irapuato. Es una colectiva que es que acá, recién nacida prácticamente, tendrá un año. Y nos ha costado mucho trabajo, por eso queremos tanto el movimiento y queremos tanto nuestra deconstrucción, porque precisamente, y en mi caso, que ya tengo yo 40 años, yo nací, crecí, fui educada en una familia machista, misógina, bajo una religión católica. Entonces, de construirnos a nosotras siendo machistas, o sea, siendo criadas en el machismo, nos cuesta mucho trabajo. Entonces, de construirnos es un trabajo diario, lograr encontrar la sororidad, lograr encontrar esa empatía, lograr encontrar esa perspectiva que tanto estábamos, que nos oprimía, reconocerla y poderla gritar, es liberador. Para nosotras es liberador. Por eso dicen que el movimiento feminista cuando te encuentra, te libera. Entonces, este movimiento en Irapuato se conjunta con toda la problemática del contexto en Guanajuato, las desapariciones, los feminicidios, toda la violencia creciente, junto con el machismo y la misoginia que caracteriza al Estado. Y entonces, desde la rabia, desde el enojo, desde la digna rabia, como yo digo, se convoca a gritar, a marchar, a exigir y a visibilizar. Entonces se convoca la primera marcha feminista el pasado 8 de marzo en Irapuato, junto con las colectivas de las familias de buscadoras de desaparecidos, y se logra una marcha poderosísima en Irapuato, una marcha que pues yo creo que es la primera que se ha visto no tanto, sí por el número de mujeres, sino precisamente por el grito unificado que marca ese poder, ese crecimiento, y es un parteaguas, porque de ahí en adelante
las simpatizantes las mujeres y las nuevas generaciones que empiezan a cuestionarse y a decir, ya no más, como decíamos al principio, nunca más, van a tener nuestro silencio. Y eso se da a todas las instituciones, tanto gubernamentales como eclesiásticas, como educativas, como de salud. Entonces se ven abusos a las mujeres, violencia obstétrica, violencia porque no nos dejan tener autonomía con nuestro cuerpo en las instituciones de salud, en las instituciones eclesiásticas, los secretos de familia, las violaciones de los sacerdotes. Ahorita tenemos el caso todavía abierto de Salamanca, que daña muchísimo. Tenemos el caso abierto todavía de uno condenado y uno abierto en Irapuato de abuso sexual a una niña, del catecismo, el padre, el violador, se me olvidó su nombre. Y a las instituciones a las educativas, contra los maestros. Precisamente la colectiva feminista nace de denunciar el abuso en la prepa oficial de Irapuato, el abuso de los profesores en la prepa oficial. Y entonces nosotros decimos, lo personal es político, y cuando empiezas a contar y a visibilizar todo, empiezan a salir todas las voces y a decir, es verdad, a mí me pasó, y no es normal, y no tiene por qué seguir siendo, y ya no va a ser para mi hija, para las nuevas generaciones, y para mis hijos, porque incluso pues el machismo daña a los hombres también, ¿no? En estereotipos y en constructos. Entonces, de eso nace de señalar, y después nos vamos a las instituciones gubernamentales como son la policía, como son pues el gobierno mismo. Aquí en Irapuato, desde que estábamos en el Camellón, señalábamos la misoginia y el machismo de Ricardo Ortiz. En la marcha del 8M, cuando nos leímos nuestro posicionamiento, una de nuestras exigencias era que se reconociera el discurso machista y misógino que venía desde el mismísimo presidente municipal. Y esto lo hicimos recordando el caso de una de las chicas, no sé si recuerdo, de una chica que se tomó una foto en la fuente, en una de las fuentes de ahí del centro histórico donde estaba el kiosco, y el discurso que la corrieron del trabajo. Pero el discurso que adoptó el presidente municipal fue totalmente revictimizante, misógino, culpabilizándola por haberse sentado en la fuente. Si hubiéramos estado organizadas la colectiva en ese momento, yo creo que no queda un ladrillo en pie de esa fuente, porque hay algo que se llama iconoclasia, que es irse contra los símbolos que representaron en ese momento la opresión. Entonces, ese caso de esa compañera fue terrible, y eso a muchas nos marcó. Y cuando hicimos el posicionamiento, recordamos ese caso y pedíamos la exigencia del reconocimiento de los discursos, tanto en ese caso como en el caso de nosotros cuando estábamos en el Camellón, porque lo que hacen es envalentonar a la población y hacer que se nos ataque. A esta compañera la llegaron a atacar a ella, a su hijo en la calle, por haberse tomado una fotografía. Aquí quiero que se note el nivel de machismo que impera en Irapuato. Entonces, eso fue porque les importaba una fuente. O sea, era más importante una fuente que atacar a una persona real en la calle. Y de la misma manera se hacían, es con las letras, ¿no? Ahora que les importa tanto las letras y las paredes. Y retomo lo de la iconoclastia, este término, que es destruir los símbolos políticos, los que representan la opresión en ese momento. Cuando nosotras terminamos la marcha del 8M, fuimos y en las letras de Irapuato, el tótem, que la ciudadanía quería tanto en ese momento y que defendía, que un niño no se podía sentar en las letras porque se armaba la indignación de cómo era posible que sus letras se ensuciaran, pues fuimos precisamente bajo eso que te comento de la iconoclasia, a pegar ahí todos los nombres de las desaparecidas, de las mujeres víctimas de feminicidio,
como una provocación y como para visibilizar que Irapuato estaba marcado con estas circunstancias, precisamente. Entonces, es realmente por qué se escogen, por qué se escoge, por ejemplo, pintar, rayar las letras o las paredes o la catedral o hacer estas cuestiones representativas. Es por eso. Sí, 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 gracias, Raquel. Sí, no, inclusive lo estamos viendo con este hecho monstruoso que no solamente es de Estados Unidos a nivel internacional, de qué está pasando con las estatuas de los esclavistas, de los confederados y de todos los que en un momento, bueno, Colón como los pueblos originarios, los que vinieron a conquistar y a violentar México y a sus pobladores, cómo la gente pues rechaza esta situación por lo que representan esquemas de opresión, de barbarie y las pintan como si fuera algo heroico. ¿Tú cómo ves, Francisco? ¿Tú cómo has visto el crecimiento de las mujeres? Antes yo quería comentar dos cosas. Una cuestión es, yo he visto ahora, se han visto muchos ataques, pero principalmente contra enfermeras, contra doctoras, contra a los hombres, que claro, está mal que ataquen a cualquier doctor. Aquí en Guanajuato acabamos de ver cómo un grupo de gente que se reivindicó del PAN dijo que eran intocables y cómo dejaron a una enfermera golpeada porque les iba a transmitir el coronavirus. Y en este sentido también va contra las mujeres. Y por otro lado, los organismos de la mujer a nivel nacional y a nivel estatal y municipal, pues en realidad están en contra de la mujer, están hechos para justificar que supuestamente hay un apoyo a la mujer, cuando es lo contrario, es para contener este movimiento que yo sí he visto que va creciendo y me da gusto. ¿Qué opinas? Es que de hecho el movimiento ha tenido sus etapas de irrupción, de transgredir, de romper el orden establecido. Sí es cierto que hoy por hoy la irrupción es belicosa, es radical, es estruendosa, o sea, es un llamado muy fuerte, hay mucho enojo, hay mucho hartazgo, hay una fuerza que sale muy desde el movimiento de las mujeres, de decir, si nos tocan a una, nos tocan a todas. O sea, es decir, pero va muy ligado con el nunca más, ¿no? Entonces, y ejemplos tan lamentables los hay como lo que le ocurrió a la chica que fue vejada y abusada sexualmente por policías. Y esto se ha visto y se repite en todo nuestro país. Y también nos enoja que la mujer sea un factor en espacios, tenga una presencia en espacios públicos, en espacios que hemos considerado como propios de hombres, que hemos considerado como a la mujer como un ser que hay que proteger, pero no como una mujer titular de derechos humanos. O sea, todas estas construcciones que prevalecen en nuestras instituciones, pues claro que nos enojan muchísimo. Hoy por hoy no deja de haber muchísimas voces de quienes dicen que falta que el gravísimo error es que la mujer dejara los cuidados de los hijos y eso es algo que en nuestras familias, en nuestra vida pública se ha modificado, ha cambiado. Hoy hay muchas mujeres que son cabeza de familia, que son las proveedoras. Hoy hay otros tipos de familias donde ya no es el varón el que la figura de autoridad, es una mujer. Entonces, este tipo de
de cambios que ya se han dado, han agudizado como el miedo y la parte autoritaria del hombre, de esa estructura dominante patriarcal que dice, no, la mujer es esto, la mujer es lo otro. O sea, por eso existe todavía incluso esta construcción sobre lo que es nuestra sexualidad, que nos termina de entender la igualdad entre hombres y mujeres. O sea, no termina de entender los derechos de la mujer también a poder vivir sus derechos sexuales y reproductivos. Por eso en Guanajuato se echó atrás la reforma de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. No era el derecho a abortar, eran sus derechos sexuales y reproductivos. Y eso no se termina de entender. O sea, y como no se termina de entender, nos da mucho miedo. Es como hoy en la pandemia. No terminamos de entender la pandemia, entonces nos da mucho miedo y reaccionamos desde el miedo y desde la intolerancia, ¿no? Entonces, claro que el movimiento ha ido ganando muchos espacios a nivel nacional. Hoy por hoy un gran reto para el gobierno federal, para el gobierno de Guanajuato, para los mismos partidos, es repensarse. Y es repensarse con una visión desde las mujeres. O sea, no porque haya hoy la paridad en el poder legislativo, podemos entender que es una estructura legislativa desde la visión de las mujeres. No porque el presidente diga que tiene X número de secretarias de Estado que son mujeres, entendemos que es un presidente que tiene una visión de género. No es una cuestión así nada más numérica. Es entender la vida democrática de nuestra sociedad y cómo el movimiento feminista ha venido a enriquecerlo. ¿Cómo? Deconstruyendo la visión dominante que hoy prevalece, ¿sí? Y yo cierro mi comentario con este ejemplo. Hoy por hoy nos puede cuestionar bien que las mujeres salgan a la calle y digan vamos a quemar, vamos a destruir. Cuando en Guanajuato una de las figuras más representativas es el pípila. Y el pípila tiene una antorcha en la mano. Y su irrupción en la alhóndiga y que representa tanto a favor de la independencia, nos hace tanto sentido. Todo el mundo quiere irse a tomar una fotografía con el pípila cuando visita Guanajuato. ¿Por qué no entender que hoy cuando las mujeres dicen, sí, vamos a quemar, vamos a destruir, no es otra cosa más que decir, es rompamos esta estructura patriarcal dominante que quiere establecer todavía las relaciones de género sobre un esquema de relaciones de poder. Hoy eso es lo que nos está planteando el movimiento de mujeres. Sí, yo veo que toda esta cuestión del movimiento de las mujeres es algo muy importante para la humanidad, inclusive para la liberación de los hombres de esta cuestión misógina y machista que tenemos y que no nos deja convivir plenamente, y bueno, y que a la mujer la perjudica directamente. Y bueno, esta cuestión, inclusive, o sea, hasta dónde llega esto de los símbolos, porque al pípila, por representar a un héroe popular, un héroe que viene de abajo, etcétera, lo querían borrar de los libros de historia. ¿Por qué? Porque esta visión, digamos, neoliberal del capitalismo salvaje financiero quiere borrar todo lo que represente precisamente esta irrupción liberadora, y por eso el pípila les hacía también tanto ruido. ¿Tú cómo ves, Raquel? ¿Qué más podríamos decir? Porque sí, afortunadamente las mujeres ha ido creciendo su presencia y su lucha en el estado de Guanajuato y en el país y el mundo. Pues sí, es importante analizar que si bien estamos más articuladas, el movimiento está más articulado, está más consciente, está más, tiene una agenda, en proporción ha ido creciendo un rechazo al cambio y a permanecer en el status quo, y es importante ver quiénes
quiénes integran esa bandada que quiere impedir que las mujeres tengamos derechos, así simplemente. Y hemos visto varios ejemplos y no puedo dejar yo de decirlo, porque, bueno, tú conoces que yo trabajo en una campaña, yo trabajo desde otra resistencia que trata de ver el fenómeno, de analizar el fenómeno religioso como uno de los brazos opresores también aquí en el Bajío, uno de los mayores brazos opresores aquí en el Bajío. Entonces, pues lo hemos visto ahorita en el Congreso con las luchas por la despenalización del aborto, quiénes han sido los mayores opositores y han sido el bloque fundamentalista. Y pues pasa lo mismo con el reconocimiento de la diversidad y pasa lo mismo con realmente cualquier derecho que les quite a ellos privilegios o que les mueva un poquito la vida como la conocen, literalmente. Entonces, que empiece a visibilizar. E irónicamente es cuando dices, ¿por qué no se tiene ese mismo enojo, ese mismo rechazo a quien está haciendo tanto daño a su iglesia, a su institución, que son los mismos crímenes de delitos sexuales y de lavado de dinero y de vínculos con el narcotráfico, ahora que también se han estado saliendo a la luz? Sin embargo, es un rechazo terrible a que las mujeres ganemos terreno y derecho y tengamos una voz, y es precisamente ese bloque fundamentalista. Entonces, es preciso analizar por qué, o sea, qué es lo que está pasando. Sí, pues son muchos los flancos por los que hay que analizar, porque los grupos de poder político, social, religioso, etcétera, pues atienden una serie de intereses que no van precisamente en eso que dicen de manera muy subjetiva del bien común. O sea, es muy fácil decir bien común para no decir hay un bien concreto de las mujeres, de los trabajadores o de los niños de la calle y todo eso, porque tampoco eso se defiende, menos de los grupos marginados, de los grupos de los pueblos originarios y todo esto, y pues mucho menos la cuestión de los desaparecidos. Seguimos padeciendo la situación en torno a lo de Ayotzinapa, que es un crimen muy grave, de estado tan grave como los de la corrupción y todo eso, que qué bien que en un momento dado los corruptos vayan a la cárcel, sea quien tiene que resolver lo de Ayotzinapa, pero esto representa un interés de las clases populares y entonces los gobiernos no están muy interesados. Yo creo que los gobiernos no se van a refundar, los partidos no se van a refundar porque ellos ya están en una situación de intereses muy, muy particulares, las prerrogativas y todas estas cuestiones, y son intereses económicos y políticos en el que, claro, cuando hay un ejemplo de la vanguardia de las mujeres o de otros movimientos, pues no van a ceder ni un ápice de poder. ¿Tú cómo ves, para ir cerrando, Francisco? Sí, es cierto. O sea, hay instituciones, son pocos los espacios de nuestra vida de participación e incidencia política. Lamentablemente, nuestra democracia sigue siendo representativa. Y hoy por hoy, los partidos tienen una gran deuda frente al movimiento de mujeres. ¿Por qué? Porque si es un esquema ya acabado, tienes toda la razón, no se van a repensar. Pero si esos partidos tienen la capacidad de leer lo que hoy representa el movimiento de mujeres, no es solamente sumar a mujeres a su plataforma política, es abrir su plataforma política, abrir a la participación organizada de las mujeres. Yo recuerdo en este momento el movimiento, en las pasadas elecciones federales, el movimiento nacional indigenista, encabezado por Marichu, una indígena, una indígena activista, una indígena médico que tenía como muchísima visión de lo que era
la construcción de nuestra sociedad, de nuestra nación, lo diverso y plural de nuestra sociedad. ¿Y cuál era su planteamiento? Incorporar las diversas experiencias, la capacidad organizativa, las propuestas construidas en un espacio horizontal, propositivo y transformador. Sí, los partidos no le dieron cabida. Sin embargo, eso no quiere decir que no exista un movimiento nacional hoy por hoy indigenista. Y hoy existe, hoy por hoy, un movimiento nacional feminista. Y están luchando por sus derechos sexuales y reproductivos. Y están luchando por su derecho a la no violencia. Y están luchando por parar y denunciar los abusos de poder. Por eso están en la calle. Hoy, en este momento, se está celebrando en Guanajuato una marcha, porque están denunciando el abuso de autoridad. Y esto toca nuestra construcción de autoridad, Jorge y Raquel. O sea, algo que ya no va a ser diferente después en las próximas elecciones es la construcción de lo que se debe de pensar por la autoridad. Ya no es solamente la lucha contra la impunidad, ya no es solamente la lucha contra el nunca más, repensemos la construcción de la autoridad, porque esta sociedad ya no acepta una sociedad, una autoridad autoritaria y represiva. Entonces, yo sí creo que este movimiento, esto que está sucediendo en Guanajuato y en el país, sí puede traer nuevas fracturas, duros cuestionamientos a la estructura patriarcal, pero también sí propuestas y una agenda desde y para las mujeres, y en la cual los hombres hemos ido aprendiendo del movimiento feminista, sabremos construir esas agendas de manera en un solo movimiento organizado. Sí, gracias, Francisco. Yo no soy antipartido ni antipolítico. Lo que yo pienso es que ninguno de los partidos actuales del Estado mexicano y el Estado mexicano van a poder funcionar. Necesitamos un nuevo proyecto de nación, necesitamos que se conformen nuevos partidos. Y bueno, afortunadamente el movimiento de mujeres llegó y no se va a quedar ahí. Al contrario, va a crecer, lo cual es una gran noticia, en función de sus exigencias, en función de sus derechos, pero también en función de su enorme capacidad y creatividad, o sea, que se tiene y que una sociedad tiene detenida. Pero el movimiento de las mujeres va a seguir creciendo afortunadamente, y eso va a ayudar a transformar a la sociedad y al país y al mundo en algo más justo, porque hay que ver el mundo también con ojos de mujer, y si bien hay alguien que desde el punto de vista de mujer pudiera tener una visión guerrerista, que son muy pocas, pues la visión de las mujeres es mucho más colectiva, mucho más social, mucho más de defensa de la vida, que los ataques misóginos de muchos de los hombres. Raquel, ¿tú cómo ves este futuro y esta construcción alterna que pudieran hacer las mujeres y contribuir las mujeres junto con otros movimientos para una sociedad más justa? Pues como te comentaba, yo veo que definitivamente va a haber un fortalecimiento del movimiento. No por nada es el movimiento político más fuerte en la actualidad. Yo tampoco soy de partidos, ni de ese tipo de política de partidos, pero yo lo que veo ahorita que estaban comentando es que a lo mejor para las próximas elecciones vamos a tener a muchos partidos pintados de morado. Entonces yo ahí apelaría al pensamiento o al sentido crítico de la población y de las compañeras en particular, del movimiento feminista, porque se va a ver como querer como capitalizar el movimiento y capitalizar las luchas y capitalizar las injusticias para ganar votos. Entonces hay que tener ahí un poquito de cuidado. Por ejemplo, pues lo vimos en la marcha pasada del 8M, ¿no? Al PAN,
queriéndose pintar de feminista y queriendo marchar con nosotras, y no es posible. Hubo ahí una discusión, se partió ahí el debate, porque decían, bueno, vamos a dar la oportunidad a algunas personas, y yo ahí sí soy muy radical, yo decía, no es posible, es una antítesis, ¿no? O sea, el Partido Acción Nacional está siendo oportunista en este momento. Entonces yo creo que lo vamos a ver seguido, en las próximas elecciones vamos a ver mucho precisamente porque el movimiento feminista es muy fuerte. Entonces hay que apelar aquí al pensamiento crítico. Esto que acabas de decir es muy importante porque inclusive lo estamos viendo con el movimiento antirracista en Estados Unidos, el aprovechamiento oportunista. Por ejemplo, el Partido Demócrata quiere encabezar todas estas protestas porque le conviene hacer un lado a Trump, y qué bueno que se vaya a Trump, pero el hecho está de que toda esta marcha que conmemora y recuerda la gran movilización de los negros en torno a Luther King y toda esta situación, pues se quiere aprovechar el Partido Demócrata. Igual los partidos en México van a querer utilizar esto. Por eso yo decía hace rato que los organismos de la mujer, y lo que he visto, lo de las políticas que se plantean los organismos municipales de la mujer y estatales, pues en realidad no le hacen un gran beneficio a las mujeres y se encuentran callados. Ahorita que han dicho los institutos de la mujer a nivel nacional, a nivel municipal, estatal, que han dicho respecto a esta represión de las mujeres y bueno, ¿qué podemos esperar de las violaciones? Tampoco dice nada, se encuentran muy calladitos los organismos porque es nada más para simular la visión de apoyo a la mujer, pero en realidad están poniendo una fachada. En 2 minutos, ¿cómo concluiríamos? Por favor, Francisco y luego Raquel. Bueno, primero yo para que cierre Raquel, si no tiene inconveniente. Sí. A ver, 2 minutos. Uno,